Como usted ya sabe, en una sesión maratónica, el Senado ayer en la madrugada y hoy en una de Fast Track, la Cámara de Diputados, sacaron adelante la Ley de Seguridad Interior, una ley que se viene discutiendo con diagnósticos de hace 10 años y con propuestas de soluciones, por ejemplo, respecto al tema de la seguridad pública, que han sido insistentes en ese mismo lapso de tiempo en la necesidad de fortalecer a las policías, reformarlas para tener una seguridad pública robusta de policías manejados por civiles. ¿Por qué, sin embargo, hoy lo que sale de lo poco que finalmente se aprobó en el Congreso durante este periodo fue justamente esta ley muy controvertida que fortalece las facultades para mantener a las Fuerzas Armadas en la calle? Todas estas reflexiones a propósito de lo que vamos a hablar hoy, un libro que se llama Pensar México, y viene a cuento porque la pregunta que ahí subyace en el caso del Senado, como en muchos otros que vamos a ver a continuación, es ¿y por qué, si sabemos o tenemos o creemos tener soluciones a los problemas, a la hora de ponerlas en marcha, parece que caminamos en un sentido distinto a los planteamientos que nos llevaron a tomar tal o cual camino? Es decir, hay contradicciones que no acabamos de entender, comprender y mucho menos que nos permiten avanzar, digamos, con paso decidido. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, antesala del fin de semana, en estos días decembrinos en los que una de las notas destacadas desde luego es el tráfico que tiene saturada a la ciudad. Y lo otro que hoy saturó los espacios informativos fue desde luego la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. No vamos a hablar exactamente de este tema, sino de un libro que nos pone sobre la mesa una discusión sobre, se llama Pensar México, y es a propósito incluso de esta aprobación de la ley en el Senado. Lo que nos está proponiendo es y preguntarnos si tenemos diagnósticos. Dicen muchos que este es un país sobrediagnosticado. Si tenemos soluciones en función de esos diagnósticos, ¿por qué en la práctica caminamos muchas veces en otro sentido? No vamos a comentar el libro nos va a servir para comentar el país. Y muchas gracias, Marwan Soto, que Pepe, como siempre, autor del muchas libro. Gracias. Un placer tenerte. Muchas gracias, como siempre. Y como todos los viernes, Pepe Rubinstein, que además se fue hoy a Gandhi a comprar el libro. Sí, y lo leyó hoy. Y lo leyó las dos. Me dediqué y buenas noches, qué gusto. Me metí en el libro y sí es un libro que te atrapa, sí es un libro que trae contenido, sí es un libro que habla del México que fue, de lo que pudo haber sido México y de lo que se tornó México. Un país que en algún momento tenía leyes avanzadas, era un país de avanzada, era un país de principios, era un país que se cumplía, era un país de respeto, era un país de, pues aunque sea con miedos, pero era un país de leyes. Y hasta cierto punto, ¿no? Pero junto a lo de hoy, se añora. Pero déjame tomar esa introducción de Pepe, porque justamente tú empiezas en tu primer capítulo. Recordemos que no vamos a hablar del libro, sino del país, hablando del desencanto. El desencanto en su momento, después de las expectativas que levantó la alternancia con Fox, el desencanto democrático se convirtió en un fenómeno sobre el que muchísima gente habló. Ahora, ¿por qué ese desencanto? Ahí hay más dudas sobre si fue por un problema de excesos de promesas, de excesos de expectativas, o de madurez, o de ¿no? pocos, o podría ser también de madurez. Resultados. A ver, un poco lo que trato de hacer, y sí, aunque la idea no sería hablar del libro, sino que el libro nos lleve a hablar de los distintos temas, tengo que hacer una especie de prefacio para poder entender un poco a dónde vamos a llevar la conversación. La idea un poco de Pensar México sí era tratar de entender qué es esto que tenemos alrededor nuestro, qué es esto que es México. Creo que hay pocos países, y he tenido la fortuna de vivir en muchos,
que se han diagnosticado tanto como este. No sé si sobrediagnosticado o no, pero este sí es un país que desde por lo menos mis 40 años, y si uno registra la literatura o el análisis sobre este país, vamos a ponerle los 50 para acá, no ha parado de tratar de analizarse a sí mismo. Y todo el tiempo que se ha tratado de analizar a sí mismo, se llega a ciertos consensos más o menos sobre cuáles son nuestros problemas. Siempre hemos hablado de un México corrupto, siempre hemos hablado de un México donde si era un país de leyes o no, yo eso lo dudaría, pero se ha hablado sobre las leyes en este país, sobre la pobreza, sobre la inequidad, sobre la justicia, sobre la violencia, sobre todos los distintos arquetipos, a veces negativos, que ha tenido este país. Sin embargo, si tenemos más o menos una idea consensuada de qué es el lugar en el que vivimos, ¿por qué después, como decías en la introducción, no hemos llegado a superar nuestras mantras y seguimos con la idea de que este es un país corrupto, sin leyes, violento, tal? Un poco lo que parto es, quizá lo que hacemos en todas estas mesas, en esta, en la de todos los demás canales, es transformarnos en un ejército de no solo opinócratas, eso sería lo mejor, sino de opinócratas, comentócratas, sino de solucionólogos, de solucionólogos que se enfrentan a un problema y dicen, claro, es que hay corrupción, yo sé cómo se resuelve era esto. evidente, está clarísimo. No, es que hay violencia, claro, le pones una curita acá y le pones un parche del otro lado, un poco como la talacha mexicana, ¿no? El problema es que en ese ejercicio de solucionólogos, yo parto de una idea, quizá el problema no es las soluciones, quizá el problema es que no nos hemos hecho las preguntas correctas a lo que tenemos que solucionar. Trato, como lo que hice en Pensar Medio Oriente, de regresarme un poco para tratar de plantearme a mí mismo, para tratar de entender ese otro lugar en el que vivo, el otro lugar al que me debo, siendo mitad sirio, mitad mexicano, cuáles creo que son, desde mi subjetividad, las preguntas correctas que tendríamos que abordar para poder tratar de entender qué es lo que sucedió ayer en el Senado con la Ley de Seguridad. Con la aprobación de la Ley de Seguridad. ¿Qué es lo que sucedió con el mandato del Congreso al INE de incluir en las elecciones del próximo año la encuesta más idiota que creo que he visto en todos mis años de literatura? O sea, de literatura de ficción, la encuesta que se está tratando de meter o que ya se va a meter en las elecciones a manera de referéndum para ver si uno quiere una policía o muchas policías, es de ficción, pero de ficción de idiotas, y para tratar de entender también un poco qué sucede. Dice la consulta. Sí. Con estas cosas como, la consulta, por ejemplo, sobre el mando, para que el público lo tenga la claro. Consulta sobre el mando, donde se pone para poder, en las elecciones, un referéndum donde se le pregunta a la gente, casi no es sugestiva la pregunta, Pepe, ¿qué quieres? ¿Una muchacha sola guapa policía? o una A ver, fea? no, está muy clara la pregunta. Sí. ¿Una policía federal que funcione o 32 policías deficientes que no funcionan porque están llenas de vicios? ¿Cuál quieres? La primera. ¿Tú crees? O sea, no tenemos que pensar y tener un instante reflexivo. Eso se llama inducción. Eso se llama una tomadura de pelo, Claro. ¿no? Ahora, déjame tomar esta introducción que acaba de hacer Marwan. A ver, solucionólogos. Pero detrás de eso, la pregunta es, a ver, ¿dónde nos estamos equivocando? Marwan dice, no estamos haciendo las preguntas correctas. Yo también te podría agregar miedo a equivocarse. No tomar decisiones a pesar de saber cuáles debes de tomar por el temor a equivocarte y preferir ir por la inercia o ineptitud. O ¿cuál de estas tres, por ejemplo, verías en el caso de la Ley de Seguridad Interior o el ejemplo de la encuesta que va a aplicar sobre la reforma policíaca el INE por mandato del Congreso? Estamos en la dualidad entre el ser y el deber ser, lo que debe de ser y lo que es. Y nos damos cuenta que teóricamente el ejército debe de estar en los cuarteles, la policía debe mantener el orden urbano en las ciudades, la seguridad pública. Sin embargo, se dan cuenta que ya que lo sacaron hace 10 años, regresarlos no es una orden, es qué se va a hacer en la ausencia de ellos. Somos capaces de mantener el orden estando ellos fuera. Pero eso a pesar de que desde hace 10 años sabemos que tenemos que reforzar y modernizar, cambiar, transformar lo que te dé la gana la policía. Y ha sido un constante ir y venir en el sentido de que si se aprueba o no el mando único y entonces lo aprueban en algún estado y en el otro lo reprueban y se nos va el tiempo y hemos desarrollado una habilidad para poder
no decidir para alargar las decisiones. ¿Pero es una habilidad para mentirnos o es una habilidad para tirarnos a las zonas de confort? Creo que son muchas cosas. Creo que si queremos analizar... Creo que aquí estamos hablando de dos cosas. De otra manera, una mala habilidad es un vicio. No, pero estamos hablando de dos cosas distintas, porque si queremos hablar del país y de la generalidad de políticas públicas, ya sea en materia de seguridad, fiscal, educación, lo que quieras, sí voy a estar de acuerdo contigo en sí tenemos una habilidad para mentirnos, para no aceptar ciertas cosas, para no atrevernos a otras, pero cuando hablamos de este caso en específico, nos estamos enfrentando a otro tipo de problemas mucho más básicos. ¿Qué quiero decir con problemas más básicos? Más en la plataforma de la pirámide que construye un Estado. La discusión básica sobre la ley de seguridad no era necesariamente la guerra de Calderón, era para qué sirve una fuerza y para qué sirve otra fuerza. La principal discusión de esto era qué es una policía, para qué son fuerzas civiles, para qué son fuerzas militares. O sea, entonces, a ver, tu idea sobre este caso en particular y así de básico es la confusión que incluso se ha puesto de manifiesto en el Congreso durante el debate de la ley, la confusión entre seguridad pública y seguridad interior, lo que demuestra es que atrás hay, digamos, falta de conocimiento. Falta de conocimiento de qué es un Estado. Es decir, en este país estamos enfrentándonos, cuando vemos circos como el de ayer en el Senado, nos estamos enfrentando a una absoluta ignorancia de lo que se trata un Estado, el Estado con E mayúscula. Al mismo tiempo se nos olvida de qué se trata una república, también con R mayúscula. Y se nos olvidan cuáles son los pilares formadores de un Estado y de una república, a partir de los cuales, desde un planteamiento filosófico, vamos a entender para qué hay un mando civil, para qué hay un mando militar, cuál es la función de las Fuerzas Armadas, cuál es la función de una fuerza civil para proteger a qué ciudadanos, para ver cuáles son los derechos humanos. No estamos de acuerdo ni siquiera en las cosas básicas que nos permiten tener una discusión. Eso es lo que te pregunto a ti, Pepe, a lo que quizás te estaba refiriendo al inicio de tu intervención, diciendo antes había una noción o un concepto más de Estado, más de república, que se ha perdido después de la alterancia y de respeto a las leyes. ¿Lo creen? ¿Comparten esa idea? El respeto a las leyes, no. Se respetaban probablemente o por temor, pero no había la soltura que hay el día de hoy. O sea que la violencia se ha magnificado enormemente. Llevamos una década de que nos damos cuenta, cuando hablamos de levantamientos, hablamos de muertes, cuando hablamos de miles de muertes, de miles de vidas que han sido arrebatadas, pues lo vemos como cambiamos el canal y ya se nos fue. No nos estacionamos, no dimensionamos la magnitud de lo que estamos escuchando. Es algo terrible. Yo creo que cuando Calderón inició esto, simplemente decidió abrir a un enfermo pensando que lo iba a intervenir y luego lo iba a cerrar. A ver, pero ¿estamos hablando de Calderón o de alguien más? Estoy hablando de Calderón. Estoy hablando porque él tomó esta decisión. Es lo que estamos. Eso es Calderón, justo. Pero luego bueno, ya el enfermo ya le removieron. Sí, pero a ver, hoy, Pepe, el Congreso aprueba una ley que sabe que no va a solucionar el problema de la violencia. Para un problema y no solo es que aprueba la ley, sino la manera como la aprueba, porque ya faltan 2, 3 minutos, ya se va a acabar y de repente entran y votan y... Me voy a regresar un poco. El seguir dando línea. Me voy a regresar creo que todo esto son síntomas. Y un poco lo que trato de plantear en el libro es eso. Sí. Todo esto que estamos discutiendo, todo lo que discutimos los solucionólogos que nos dedicamos a la coyuntura nada más. El problema es cuando nos dedicamos solo a la coyuntura y nos dedicamos durante horas a hablar sobre lo que pasó en las 15 horas que se tardaron en el Senado para debatir, que tampoco fue un debate, nos ocupamos solo de la coyuntura. Cuando hablamos de un país no podemos quedarnos solo en las cosas coyunturales, porque vamos a analizar esto, sin darnos cuenta que lo que hay que analizar es esto. A ver, con ese punto me voy a ir a un corte comercial. Estamos hablando de Pensar México a propósito del libro, el libro que nos trajo Marwan Soto, y estos saltos que hay a veces entre lo que se dice, lo que se piensa y luego de las soluciones y las acciones que finalmente se toman. Y me lleva incluso, Marwan, a preguntarme, porque algo que me llamó la atención justo de la votación ayer en el Senado sobre la ley de seguridad interior es que si tú por un lado ves, digamos, las posiciones que había en la opinión publicada en los periódicos, en las declaraciones públicas en radio y tele, contrastan mucho
con la votación holgada que finalmente se impuso en el Senado. Fueron 71 contra 40 y cacho. Es decir, que los legisladores, muchos de ellos, o no salieron a decir lo que realmente pensaban a los medios, o a los medios dicen cosas mucho más ambiguas, o incluso no dicen su opinión. O no hemos entendido de qué se trata una república. Insisto, la idea. Cuando estamos viendo cosas como la de ayer, nos enfrentamos a varias cosas. Primero sí a un discurso que a veces no coincide en lo que se puede decir en una entrevista y lo que se está votando en el Senado. Eso a partir de, y esa es quizá la tesis principal del libro de Pensar México, de la relativización de las cosas. Yo puedo decir algo dependiendo del lugar en que le estoy diciendo. Y eso lo hemos visto en prácticamente cualquier discurso de cualquier político de este país desde que tengamos memoria. Relativización es bastante educado, es una especie como de camaleonismo. Cambio lo que digo dependiendo de dónde estoy. Camaleonismo. Es un camaleonismo. Si yo tengo prisa, el semáforo en rojo no es en rojo, sino es en amarillo porque tengo que llegar rápido. Un poco es eso, ¿no? Y al mismo tiempo, también estamos viendo otras cosas que son mucho más complicadas. ¿Cuál es la verdadera función del Senado? Yo he tratado de explicar en los últimos años que todos estamos convencidos, creo que tenemos una presidencia con muchos problemas. ¿Qué pasa si cuando tenemos una presidencia con muchos problemas, pese a no tener un régimen parlamentario, nuestro problema no es necesariamente tener un inepto no en la presidencia, sino tener un Senado, un Congreso, las dos cámaras que no estén haciendo su trabajo? Ayer, ¿qué es lo que vimos? Relativización dentro de los discursos de los senadores, al mismo tiempo que vimos un nivel de ausentismo que también es preocupante. Por ejemplo, podemos ver que hay una expresidenta de su partido que no estaba ahí. ¿No? Entonces, ¿qué nivel de compromiso se tiene o no se tiene con, o por ejemplo, el suplente de Cloutier que vota a favor de cuando todo el discurso del titular iba en contra de esta misma ley? ¿De qué se está hablando cuando nos referimos a este tipo de eventos? Y también, ¿qué pasa cuando las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo para un bien común, sino para sus propios intereses? A ver, déjame tomar el concepto relativista y déjame bajarlo a dos ejemplos contigo, Pepe. Uno es uno de los problemas más sentidos y que más enojan y molestan es la corrupción. Se aprobó un sistema nacional anticorrupción muy complejo, 7 leyes dentro de una estructura que toca prácticamente todos los ámbitos del Estado. Hoy termina el periodo y la única institución que estaba cruzando todas las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, no fue votada. A febrero. Se quedó sin titular. Explícamelo. ¿Tú entiendes eso? Pues ¿Cómo entiendes la explicar, relativización ahí? Te puedo extraer del libro de Marouane dos buenos pensamientos. Dice que Marx dijo que, refiriéndose a la Cámara de Diputados, pero yo creo que lo podemos ampliar también al Congreso, a la Cámara de Senadores, en el sentido de que el Congreso es el Consejo de Administración de la República. Entonces, en un Consejo de Administración en que los votos de los consejeros dependen del mayor accionista, que en este caso es el presidente de la República, o el jefe del partido, que viene siendo la misma tendencia, pues levantan el voto, no porque ellos piensen que están votando correctamente o no, eso es otra cosa. A ver, votan por lo que les dijeron que voten. A ver, entonces lo que está sugiriendo es que la relativización de la que habla Marouane no es un asunto, digamos, cultural, sino está, digamos, dentro de las coordenadas. Pues el poder y la impunidad. Y el segundo... A mayor poder se mueve de determinada manera la relatividad, y si hay impunidad, por ejemplo lo del semáforo, pues ahí está claro, te lo pasas y no hay castigo. Y la segunda respuesta te la voy a dar con otro párrafo del libro de Marouane, en el que dice que la principal crisis del país son la falta de derechos humanos. Sobre la corrupción, aunque la corrupción va implícita y se confunden, pero si tú no respetas los derechos humanos, pues realmente no puedes hablar de un cimiento y de un país bien orientado. A ver, la democracia se basa en los derechos humanos, está clarísimo. ¿Qué vimos ayer? Para hablar de la democracia. Sí. En este país nos hemos enamorado de que la democracia son exclusivamente las urnas. Cuando pensamos, y uno sale a la calle, y creo que todos hemos hecho ese ejercicio, y le preguntamos a alguien cuál es su relación con la democracia, va a pensar en el ejercicio electoral. Sí, la democracia es algo mucho más grande. Primero, la democracia no es el final.
Uno no dice ya estoy en Sí. democracia, uno transita por las vías para vivir en democracia, porque la democracia se ajusta a sus distintos tiempos. No hay una definición de democracia para todos los tiempos. Dentro de esa cosa grandota que es la democracia, hay distintos pilares. Quizá el pilar estructural de la democracia que hoy vivimos, es la libertad y la libertad de prensa. El pilar de la democracia se transforma así en el periodismo. Hemos visto una vergüenza de ejercicio periodístico a la hora de cubrir lo que ha pasado con la ley de seguridad. Una vergüenza en absolutamente todos los medios. Al mismo tiempo, es difícil pensar que alguno de estos asuntos escabrosos, como puede ser la Fiscalía de Corrupción o cualquiera de los otros pendientes que tenemos en los últimos 3 meses, vamos a decir, puedan llegar a tener más cobertura que este. En este tuvimos no solamente algo de prensa, que yo insisto que fue vergonzosa su actuación, pero al mismo tiempo tuvimos respuestas de todos los organismos de derechos humanos que podrían estar alrededor de nosotros, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Sí. Más envergadura que eso no la vamos a tener. Sin embargo, con todo y ese peso, tampoco hubo una gran reacción por parte del Senado, por parte del Congreso en general. ¿Qué viene entonces con esto? Otra cosa, ingrediente de la democracia que también ha sido una falla en este país, que es la institucionalización de la sociedad civil. Nosotros tres podríamos estar muy enojados con cómo se sucedieron las cosas en el Senado, la gente dentro de nuestros círculos podría estar también muy molesta, pero al final la institucionalización de la sociedad civil, que podría ser una presión real sobre el Senado, no la vimos fuera de una protesta y unos discursos muy loables, por ejemplo, por parte de Diego Luna, en la Cámara, o el lunes pasado cuando se proyecta una película en el patio del Senado. Es decir, tampoco se ha logrado tener ese equilibrio entre las distintas fuerzas que podrían hacer que las cosas funcionen. En función de esa idea, ¿qué tendríamos? ¿Una especie de democracia relativa o una democracia relativizada? No sé si en función, por supuesto, del recorte de derechos. Y si es una democracia relativa, ¿en relación con qué? ¿Qué es lo que la relativiza o en qué circunstancias es donde, o cuáles son los factores que la hacen, digamos, relativizar? Yo le llamaría poco funcional. Y creo que tienen que ver con una poca madurez. Si bien llevamos 20 años del paso de la alternancia para acá, también tenemos que quitarnos un poco la idea, y creo que cada vez se escucha menos, de que este país es un país con una democracia nueva, que tiene que todavía ajustarse y demás. Eso lo escuchamos en los primeros 10 años de la alternancia. Ya no vale. Pero nos quedamos un poco también en ese estado, ¿no? Con todo y que ya pasaron casi 20 años, seguimos sin entender cuál es la responsabilidad de todos los elementos, de todos los actores del juego democrático de este país. Me tengo que ir a la recta final. Estamos platicando con Marwan Soto, autor de Pensar México. Me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y es, independientemente de las frases que a veces dibujan las dificultades para asumir las decisiones en este sí, pero no, en este camino, pero tal vez mejor me regreso, voy para adelante, pero en fin, esa clase de, digamos, ¿cómo le puedes llamar? Pequeñas frases que ilustran a veces quizá nuestro miedo a tomar decisiones. Pepe, el tema es la responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de lo que veníamos platicando? La ley de seguridad interior, la consulta en el INE, la falta de auditor superior de la Federación. El tema es responsabilidad, claro. Nada más quiero concluir con lo que hablabas de democracia relativa, y yo creo que probablemente es una cuasi-democracia tolerada. Y en cuanto a que se califica en las urnas, por eso somos demócratas, pues entonces, ¿qué cara es nuestra pseudodemocracia? Pero si la aceptamos, quizá por ahí, pero y si la aceptamos porque está así, tolerada. Si la aceptamos o la toleramos, quizá por ahí también viene el déficit de responsabilidad. Y Pepe, en cuanto a lo que preguntas sobre la responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad, nada más que el grado de responsabilidad, pues es el que puede ejercer cada quien. Yo soy responsable con mi familia, yo soy responsable con la gente con la que trabajo, soy responsable en situaciones particulares como me conduzco, pero un secretario de Gobernación tiene otra responsabilidad. Entonces hay jerarquías en cuanto a las responsabilidades y todos tenemos responsabilidades. Y yo creo que el legislativo
tiene una responsabilidad muy especial porque ellos representan a otros, porque ellos no vienen a decir lo que ellos creen, ellos vienen a decir lo que sus representados les orientan que digan, lo que ellos creen, lo que ellos dicen. Y lo que hemos llegado finalmente es a que de alguna manera acomodamos el reloj legislativo para cualquier situación. No nos sujetamos a lo que debe ser, sino, repito, hay una tolerancia a que, pues es que así somos. O sea, tomamos nuestros atajos. Pues así somos. Marwan, atajos, aunque nos releven de responsabilidad. A ver, creo que el caso de la ley de seguridad es un buen ejemplo para entender los distintos vicios que tiene el país. Y es algo que yo trataba un poco de exponer en el libro, y esto me sirve un poco como ejemplo por esto. Cuando estamos hablando de lo que sucedió en el Senado, o de lo que sucedió no solamente ayer, sino a lo largo de los últimos 10 días en el Senado, estamos hablando, como bien dices Pepe, de la falta de escucha a los gobernados, o estamos hablando de la interpretación a partir de la conveniencia política de sus propios sectores de lo que dijeron los gobernados. Vimos algo muchísimo más grave, que es la incapacidad absoluta de entablar un diálogo y un debate. El debate legislativo en este país es el monólogo legislativo. Llegaron a un punto ayer de un absurdo en el que tenían que explicarse, según los reglamentos, cuáles eran los límites para poder tener un debate, sin importar lo que se diga. Estamos tan acostumbrados, este es el país de los protocolos, es el país del sí por favorcito, donde entonces no importa si yo te estoy diciendo algo inteligente, importa si sí levanté o no bien la mano y si te dije, hola estimado Pepe. Ese tipo de cosas ayer se vieron en la absoluta indiferencia a ese sector gobernado que necesita, y para eso hay un canal del Congreso, que no es una mala idea tener un canal del Congreso, porque permite la apertura, y si uno revisaba cuál era la interacción en distintos grupos, era qué está pasando ahí. O sea, ¿te pareció que es una muestra clara de que no se sientan responsables respecto de los gobernados, respecto de los ciudadanos? Te dirían, hasta ahora viene la reelección, ¿eso va a cambiar con la reelección? Y entonces viene la otra parte que ejemplifica también lo que sucedió con la ley de seguridad. No hay castigo político, no hay castigo económico, no hay ningún tipo de castigo en este país. Entonces vamos a entrar a otro tema también que sale de este ejemplo, que es muy virtuoso como ejemplo porque permite mostrar todos los vicios. Hablamos de impunidad absoluta, hablamos entonces de la perpetuación del pacto de impunidad que vimos del sexenio desde Fox hasta el de Peña, pasando evidentemente por el medio del de Calderón, donde entonces lo que ha sucedido encuentra la manera, sí, para relativizarse, de manera que según las leyes que se van dictando, se van construyendo esas mismas leyes para hacer que las cosas no pasen, porque bajo el libro, bajo el cuadernito, dicen que pueden o no pasar. A ver, tenemos diagnósticos, tenemos soluciones, pero luego no queremos que las cosas sucedan. ¿Cómo entiendes eso? Lo que pasa es que yo creo, y además nadie se hace cargo. Yo creo que hay una conducta en el atril y hay otra debajo de la curul. Yo creo que pasan las semanas en las que no se toman acuerdos. De por sí los días legislativos son muy reducidos. La otra vez te hice un cálculo que realmente efectivos son 150 y tantos días al año. Más o menos, yo creo que ahí hay un error, porque también no hay que pensar que lo único que se discute es lo que está en tribuna. No, pero yo voy a algo. A lo que yo voy es que pasan los días y no se llegan a conclusiones. Y faltando 2 días, faltando 48 horas para cerrar el periodo legislativo, comienzan a brotar una serie de decisiones que son tan fuertes, tan importantes. No solo ayer aprobaron la ley de la cual estamos hablando, sino que hoy en la mañana ya sacaron al titular de la FEPADE. Bueno, lo urgente de repente se pueden tardar 10 minutos en lo que no pudieron en días. Claro. Urgente y la coyuntura, se me fue el tiempo. Ellos también. Ya me voy a tener que ir corriendo. Falta responsabilidad de los medios. Los medios no hicieron tampoco el papel por una cosa. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es la labor del periodismo? Tiene una labor más allá de todo lo que nos está rodeando en este momento. El periodismo tiene la obligación de brindarle al ciudadano las herramientas para poder confrontar los abusos. Ese es el tema que se me quedó pendiente. Muchas gracias, Marwan Soto. Muchas gracias, Pepe Rodista. Me voy, discúlpenme, se nos está cayendo el telón. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Lo veo aquí el lunes a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Buena tarde. Buen fin de semana. Adiós.